Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo desarrollar unidad mediante una filosofía bíblica de la crianza de hijos. Uno de los aspectos que puede generar en un matrimonio división o distancia, o que también puede generar unidad, es la forma en cómo van a criar a sus hijos. Y tal vez algunos de ustedes no tienen hijos o no tienen hijos pequeños, pero todos necesitamos la instrucción de la palabra. Si hay un versículo en la Biblia o hay múltiples versículos que hablan de un tema que no se aplica directamente a mí, eso no quiere decir que no es para mí. Toda la palabra es útil. Y si tal vez usted no tiene hijos pequeños, este mensaje es útil porque usted puede aconsejar a otras personas en el futuro. Usted puede ser alguien que pueda animar a personas que tal vez no están manejando esta área bien en su matrimonio. Usted puede ser de bendición para ellos. Tal vez usted es abuelo y puede animar a otras personas más jóvenes a que lo hagan de la manera correcta, de la manera bíblica. Y si es su caso de que usted todavía tiene hijos en casa, pues seguramente va a ser a quien más va a aplicar este mensaje esta noche. Pero, ¿por qué hay tanto conflicto acerca de la crianza de los hijos en el matrimonio? Bueno, hay conflicto porque hay diferentes perspectivas. El hombre a veces tiene una perspectiva de cómo se deben criar los hijos y a veces la mujer tiene otra perspectiva. Algunos, por ejemplo, no están de acuerdo en si tener hijos o no tener hijos. Y eso puede generar conflicto. Entran al matrimonio y no habían pensado en eso y empiezan a tener choques y peleas porque no habían decidido si tener o no tener hijos. Otros tienen conflictos porque no se han puesto de acuerdo sobre cuándo tener los hijos. Tal vez alguno estaba más inclinado a tenerlo inmediatamente cuando se casaron y otros estaban inclinados a tenerlo pues más adelante. Otro tipo de discusión es cuántos hijos tener. Hay uno que está comprometido con armar un equipo de fútbol y hay otro que es un poco más conservador y dice, bueno, no quiero tantas personas en la casa. Pero el mayor conflicto ni siquiera surge por ese tipo de discusiones, sino que el mayor conflicto en los matrimonios relacionado con los niños, con los hijos, es en la diferencia que hay entre la forma correcta de criar a los hijos. Y cada uno a veces trae sus ideas y piensa, bueno, tal vez la manera en que me criaron a mí es la correcta, o ella dice la manera en que la criaron a ella es la correcta, o tal vez todo lo contrario, la persona dice, a mí me criaron de esta manera y fue mal, o yo lo consideré mal y ahora quiero hacer completamente lo contrario. Y eso genera conflicto. Puede ser que alguno diga, hay que usar la vara para disciplinar a los niños, y puede ser que el otro diga, no, eso es un castigo brutal y no podemos hacerlo. Es posible que hay uno que diga en el matrimonio, a los niños hay que dejarlos ser libres y desarrollar su creatividad. Y puede ser que haya otro que diga, bueno, no, queremos tener unos hijos más ordenados, que sean respetuosos, que sigan los patrones. Y ahí ya veo que algunos se están identificando y están diciendo, ese soy yo, ese soy el otro. Bueno, ¿saben cuál es la idea? Que hoy podamos salir todos y cada uno unidos, no con las ideas que cada uno tiene, sino qué dice la palabra de Dios. Y eso es lo que va a generar unidad en la familia. De la misma manera que sucede la unidad en una iglesia, la unidad en una iglesia y en una familia se da cuando cada uno de los miembros están unidos a Jesucristo y tienen la misma mente de Cristo, piensan lo que Cristo piensa en las Escrituras. La unidad en una iglesia no se da por el compañerismo que se da, no se da por los momentos de convivencia. A veces las personas piensan que eso es lo que genera unidad. No, ese es el resultado de la unidad. ¿Qué trae unidad en una iglesia? La unidad doctrinal. Vean una iglesia unida y van a ver que lo que hay detrás es que hay unidad doctrinal. Y lo mismo tiene que pasar en una familia. Vean una familia desunida, vean una familia dividida y lo que van a ver es que cada uno tiene perspectivas diferentes. Cada uno está tirando para un lado, pero lo que necesitamos no es ni la perspectiva del hombre, ni la perspectiva de la mujer, sino la perspectiva de Dios, que es el creador y el que sabe qué es lo bueno para nuestras familias y por supuesto para nuestros hijos. Algunos dicen, bueno, mi hijo todo lo que obtenga se lo tiene que ganar con el sudor de su frente. Y el otro más bien dice, no, los niños tienen que jugar, porque cuando crezca le va a tocar trabajar el resto de la vida. Y hay diferencias. Pero Dios nos ha dado una filosofía bíblica para criar a nuestros hijos. Y tal vez no trajeron sus Biblias hoy, pero les voy a leer un pasaje que es clave.
Este es el pasaje clave acerca de la crianza de los hijos y es Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el pasaje clave, o uno de los pasajes clave junto con otro que hay en Colosenses, acerca de la crianza de los hijos. Y les pido que esta noche me acompañen en oración y le pidamos al Señor que ponga luz en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través de su palabra, y podamos comprender qué es lo que Dios quiere acerca de la crianza de los hijos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque muchas veces repetimos que no se nos dio un manual para criar a nuestros hijos, pero tú sí nos has dado instrucciones acerca de cómo criarlos, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas acerca de nosotros como padres a la hora de levantar, de llevar a la madurez a nuestros niños y a nuestras niñas, Señor? Te suplicamos que nos des gracia, que nos des entendimiento en esta noche y que abras nuestros ojos espirituales para comprender, pero no solamente entender, sino que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Te suplico que nos guíes y que nos des sabiduría, Señor. Amén. Muy bien, ustedes tienen ahí en sus notas y pueden ir completando, pero en este pequeño versículo se nos dice muchísimo de lo que no debemos hacer al criar hijos y de lo que sí debemos hacer. Y lo primero que podemos aclarar aquí es que tanto el padre y la madre deben involucrarse en la crianza de los niños. Por supuesto, las mamás muchas veces pasan más tiempo con los niños, pasan más tiempo involucrados en su crianza, en el tiempo con ellos, tal vez en las citas médicas, en el tiempo que están en casa, en recogerlos, en estar en el desayuno. Sin embargo, eso no quiere decir que el padre debe aislarse. Es un error cuando los padres piensan que, bueno, yo me encargo de proveer para el hogar y simplemente mi esposa tiene que encargarse completamente de los hijos. No, el liderazgo de todas las áreas de una familia recae sobre el esposo, sobre el papá, y él es quien tiene que dar dirección acerca de cómo se van a criar los hijos. El padre tiene ese liderazgo, y yo creo que en este versículo cuando dice padres, no provoquéis a vuestros hijos, yo creo que se está refiriendo a ambos, al papá y a la mamá. Sin embargo, hay varios comentaristas que dicen que se está refiriendo específicamente a los papás. Y esos que están enfatizando que se refiere a los papás, están diciendo que al padre se le ha dado el liderazgo sobre el hogar y el padre tiene que poner la ruta. Por supuesto, la mamá también está involucrada, pero el papá es quien va a dar la ruta, quien va a tomar las decisiones, quien va a decir finalmente, esta es la forma como vamos a criar a nuestros hijos. Y ahí juega un papel fundamental los hombres. Necesitamos empezar a tener hombres que realmente sean los líderes de sus hogares. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Hombres fuertes, valientes, que trabajen, que provean para sus hogares, pero hombres que también sean capaces de dar dirección acerca de lo que se tiene que hacer con los hijos en el hogar. Y hermanos, hombres, les hablo particularmente a ustedes. Sus esposas están bien expectantes y bien deseosas de que ustedes tomen el liderazgo. A veces escucho testimonios de hermanos. Esta misma semana escuchaba el testimonio de un hermano que me decía, mi esposa siempre había estado haciendo una tarea y yo tomé la responsabilidad por esta semana. Y ella está tan agradecida de que tomé el liderazgo y parecía una tarea pequeña y sin importancia. Pero ella estaba completamente feliz y agradecida porque su esposo tomó el liderazgo. Las mujeres están bien gozosas y son mujeres de Dios en que ustedes hombres tomen el liderazgo. A veces pueden parecer cosas pequeñas, pero eso es lo que Dios ha diseñado y Dios bendice cuando un hombre toma el liderazgo en su casa. Y por supuesto esto también implica hombres que están dirigiendo cómo criar a los hijos, que se involucran en la crianza, que hablan con sus niños, que cuando están en casa pues toman el liderazgo de lo que está pasando con los niños en ese momento. Y ahora miremos la instrucción de Efesios 6:4. Y ustedes están viendo ahí que dice criadlos, la palabra criadlos, y aparece en sus notas que es un verbo en voz,
criadlos es un verbo en modo y criadlos es un verbo en tiempo. Y ustedes dirán, bueno, pensé que vine a un discipulado de matrimonios, no a una clase de gramática, pero tiene mucho que decirnos el tiempo, el modo, cómo está configurado ese verbo en la Biblia. Y lo primero que vemos ahí es que la palabra criadlos es un verbo en voz activa. La palabra criadlos, como está escrita en Efesios 6:4, es un verbo en voz activa. ¿Y qué significa esto que es en voz activa? Lo que nos está diciendo es que el niño no se puede criar a sí mismo. Necesita que alguien más ejecute esa acción sobre él. Los padres activamente tienen que hacer la tarea de criarlos. Ellos no se pueden criar por sí mismos. Lo que está enfatizando el Señor con esa palabra es que ellos, los niños, no fueron diseñados ni creados para que se críen solos, para que tomen sus propias decisiones cuando están en casa. Es responsabilidad de los papás criarlos activamente, poner tiempo, mente, oración en ver cómo influimos en las vidas de nuestros hijos. No es correcto esperar a ver qué pasa, a ver cómo crecen, a ver cómo ellos se van desarrollando. No, la tarea de los padres es involucrarse activamente en la vida de sus hijos. Si dejamos que el niño se forme a sí mismo en un ambiente sin límites, es la ruta segura al fracaso de ese niño. Presta atención con lo que estoy diciendo. Dejar al niño a sus impulsos, a lo que le provoca, a que se duerma a la hora que quiera, a que coma lo que quiera, a que se vista como quiera, es simplemente generar la ruta para un niño que seguramente va vía al fracaso. Por supuesto, el Señor puede tener gracia. Como ustedes seguramente no fueron criados en hogares cristianos y el Señor tuvo gracia, pero de lo que nosotros respecta, necesitamos criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, siendo los límites. Me encanta una idea que Pastor MacArthur explica muchas veces cuando él dice que los padres son el muro de contención para el pecado de los niños. Nosotros somos el muro de contención para el pecado de nuestros niños. Esa es una de las tareas principales que se le dio a los padres. Los padres deben ocuparse activamente en la crianza de sus hijos. ¿Qué más? Criadlos es un verbo en modo imperativo. Es un verbo en modo imperativo. Y creo que esto no es muy difícil de comprender. No es un consejo, no es una idea que de pronto podemos tomar o no, lo que dice este versículo, sino que lo que está diciendo es, Dios te está diciendo que tienes que criar a tus hijos, que tú tienes que llevarlos a la madurez, que esa es tu tarea, que esa es tu responsabilidad. Hace unos días, y me ha sucedido varias veces, estoy con Santi y se le ha dicho que se va a recibir unas consecuencias acerca de algo que no hizo, que no obedeció, y entonces me dice, no quiero las consecuencias. ¿Y cuál es mi reflexión hacia él muchas veces? Le digo, si yo no te doy las consecuencias, yo sería el que está desobedeciendo a Dios. Porque Dios me ha puesto para que yo dé consecuencias a ti cuando tú pecas, cuando tú desobedeces. Y miren que la crianza de los hijos tiene que dejar de ser la idea de simplemente castigar, dar consecuencias al niño porque me está incomodando, porque está haciendo que es algo que es desagradable para mí en el momento. Esa no es una filosofía bíblica de crianza de hijos. Disciplinamos a nuestros niños porque es lo que Dios nos ha mandado a nosotros y porque es lo que Él necesita. Decirle al niño y decirle, mira, cuando tú estás desobedeciendo a tus papás, tú estás desobedeciendo a Dios. Y tantas conversaciones hermosas del Evangelio aparecen aún con niños pequeños. Recuerdo también una vez decirle a Santi, y esto se lo digo bastante y después yo me acuerdo, le digo, ¿por qué desobedeciste? Pues yo sé la respuesta. ¿Por qué? Porque es igual a mí. Porque somos pecadores que lo que hacemos es desobedecer. Y realmente lo que le digo, y algunas veces terminamos orando juntos, es, Señor, ayúdanos porque somos tan desobedientes. Y veo los pecados de mi hijo y son tan similares a los míos, sino que son en diferentes áreas. Pero necesitamos tener una perspectiva del Evangelio. Cuando estamos criando a nuestros hijos, los estamos llevando a Cristo, apuntando a Cristo. Si la disciplina solamente está enfocada en reprimir que no haga cosas que nos desagradan,
lo que estamos criando, ¿saben qué son? Unos legalistas en potencia. Unos niños que solamente van a hacer las cosas porque no quieren incomodarnos a nosotros, porque nos quieren agradar. Pero ¿saben cuál es nuestro objetivo? Llevar al niño a que adore a Dios. Que lo que haga en su casa lo haga porque quiere glorificar a Dios. Esa es una perspectiva completamente radical y diferente. ¿Y saben? ¿Creen que es fácil? ¿Creen que es súper sencillo? No. Demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda disciplinar una y otra y otra y otra, y con amor y con paciencia. Necesitamos la gracia de Dios. Está en modo imperativo, es algo que tenemos que hacer. Pero también este verbo criadlos es un verbo en tiempo presente. No solamente está en voz activa, no solamente está en modo imperativo, sino que está también en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que esta es una acción que tiene que hacerse continuamente. Y realmente eso es lo que es hermoso del griego. Para los que tienen deseo de estudiar griego, que no es tan simple como a veces nosotros comprendemos el español. El idioma griego venía con todo un contenido en cada palabra muy especial. Y aquí, cuando se enfatiza el tiempo presente, está hablando de que es una acción continua que tienen que hacer los padres. No es algo que hacemos por unas semanas, no es algo que hacemos por unas épocas, sino que es algo que tenemos que hacer continuamente. Desde que nuestros hijos estén en nuestra casa, bajo nuestro techo, es nuestra responsabilidad de criarlos en los caminos del Señor. Y miren, el desgaste de criar hijos bíblicamente es duro, y a veces uno piensa, no sé si les ha pasado, o tal vez yo soy el único pecador, pero que uno diría, uy, estaría bueno unas vacaciones de crianza de hijos, ¿cierto? Como que por una época de no estar ahí todo el tiempo, ¿cierto? Y los que se ríen pues me quieren ir a esas vacaciones, ¿cierto? Pero ¿cuál es la respuesta que Dios está diciendo? No puedes hacerlo, no puedes parar, no te puedes cansar. Coge fuerzas en el Señor y vuelve a empezar de nuevo. Y si has fallado en los años pasados, pues comienza hoy. El Señor está mostrando gracia y está diciendo, todavía puedes hacer algo. El tiempo presente habla de una acción continua que no puede detenerse. Criarlo se refiere a llevar a alguien a la madurez. Y para llevar a alguien a la madurez se necesita constantemente estar trabajando en esa personita, en esa alma que el Señor puso a nuestro cuidado. Y miren, es muy importante esto. Si usted se le ha concedido tener un niño, una niña, usted tiene que tener en mente desde que lo recibió que su tarea es que si usted tiene un hombre, y esto lo tengo desde antes de que Santi naciera, yo lo que quiero es levantar un hombre de Dios. Yo no quiero un niño como hay hoy en día, niños de 26 años, niños de 30 años, niños de 40 años, todavía con sus juegos, con queriendo jugar a los niños, pero con niños de 45 años. Estamos llamados a levantar hombres. Y si ustedes tienen hombres en sus casas, niños, trabajen, oren, muéstrenles lo que es ser un hombre. Y por supuesto, primero, ¿qué necesitan si quieren levantar un hombre? Pues ser usted un hombre que les enseña, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que tomar decisiones a veces. Eso es ser hombre, tienes que ser valiente. Eso es por definición lo que significa ser hombre bíblicamente. Luego pueden revisar con atención, pero siempre que la Biblia dice actúen como hombres, actúen varonilmente, ¿qué significa? Está diciendo actúen con valentía, actúen como hombres, y eso es lo que necesitamos. Pero también, si el Señor nos ha concedido tener mujeres en casa, niñas en casa, pues también preparar mujeres piadosas, mujeres de Dios. Últimamente he visto casos de niñas que después ya no son niñas, pero mujeres de 18, 20 años que todavía están pensando como niñas. Y luego son enredadas fácilmente en este mundo porque su mentalidad siempre fue de niñas y no se ha estado preparando desde pequeño las mujeres que son mujeres fuertes, estables y que confían en el Señor. Necesitamos levantar hombres y mujeres. Qué hermoso, y todos los que tienen hijos, ¿no creen que lo más hermoso sería un día ver a nuestros hijos e hijas
y que sean unos hombres y unas mujeres de Dios consagrados al Señor. ¿Qué mejor regalo que ese? Imagínense tener un hijo y verlo que es un hombre de Dios, que ama más a Dios de lo que yo lo amo. Eso sería el regalo más grande. O tener unas hijas y ver que son unas hijas que son unas mujeres de Dios, que edifican sus hogares, que son una bendición para su familia. Pues eso es lo que estamos cultivando en este momento. Cuando hay desánimo, cuando sientan que parece que no está progresando, recuerden que estamos haciendo eso, preparando hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esto? Miren el punto número 2. Debemos evitar provocar ira en los niños. Debemos evitar provocar ira en los niños. Y miren, esto va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Yo conozco adultos que tienen como por diversión molestar a los niños. Y es extraño porque un niño es impaciente, es pequeñito y todavía no puede conectar los chistes, todavía no puede entender. Y conocí a alguien ahí en Los Ángeles y era su intensidad molestar a los niños y sacarle el mal genio a los niños. Debemos evitar provocar a los niños ira en los contextos más simples como en los más complejos que vamos a ver. Lo que significa es que no vamos a llevar a frustrar a los niños de una manera que se desanimen, se desalienten, ni en los momentos pequeños con las palabras que les decimos, ni en los procesos largos de crianza. No estamos llamados a desalentar a los niños. No debemos exasperar a los niños a tal punto que creemos en ellos frustración o crear resentimiento y enojo. Son niños que todavía no tienen al Espíritu Santo, que no son salvos. Y más bien lo que tenemos que estar cultivando en ellos es que el dominio propio, el que conozcan la palabra, el que estén animados en el Señor. Eso es lo que nos manda a nosotros como padres. Y quisiera mencionarles 7 puntos rápidos que Pastor John MacArthur, eso no está en este libro, sino que es lo que Pastor John MacArthur dice acerca de cómo provocar ira en los niños. ¿Cómo usted podría provocar ira en sus hijos? Y solamente se los voy a mencionar. El primer punto es por medio de sobreprotección. Esa sería la primera forma en cómo usted puede provocar ira a sus hijos, sobreprotegerlos. Usted pensaba que tal vez eso era lo que lo iba a mantener más tranquilo al niño, pero llega un punto donde el niño se exaspera de esa sobreprotección. Número 2, favoritismo o comparaciones. Favoritismo o comparaciones. Eso puede suceder con hermanitos, entonces el hermano se le dice, ay, pero tú no, ¿por qué no eres como tu hermano? Y eso puede crear frustración en el niño. Eso puede crear resentimiento, puede provocarle ira. Y no solamente con los hermanos, puede ser con el primo, con otros niños de la iglesia, pero es que tú, ¿por qué no eres como esos otros niños? Favoritismo, comparaciones. Número 3, un empuje excesivo hacia el logro de metas y comúnmente metas irrealistas. Usted se le metió que usted quería ser futbolista y usted no pudo ser futbolista. Entonces se mete esa idea en su cabeza de que su hijo tiene que ser el mejor futbolista. Y su hijo coge el balón y, como dicen, no da pie con bola. Pero usted se le mete que eso es lo que él tiene que hacer. Y atención con esto, no estamos llamando a que no los animemos, a que cuando se desanimen de una cosa inmediatamente que se retiren. No, a veces hay que enseñarles a que perseveren, a que tienen que luchar. Pero también no poner metas irrealistas. Si su niño no es el más talentoso en el piano, pues está bien. Puede ser que sea otra área en la que el Señor lo ha capacitado. Pero miren que a veces lo que hacemos en la crianza de los hijos es poner nuestros deseos egoístas en ellos. Como yo quiero esto, entonces yo voy a hacer que este niño cumpla mis deseos y mis sueños. Y recuerden lo que les estoy diciendo, balanceando la idea de sí animarlos, que no se desanimen a la primera, pero no poner nuestros proyectos e ideales cuando el niño tal vez no está en esa área. O a veces con las calificaciones en el colegio. Entonces usted piensa que el niño tiene que sacar todo súper excelente. ¿Y saben qué?
Hay niños que no son tan inteligentes, hay otros que son más inteligentes, hay unos que tienen otro tipo de, digamos, de inteligencia, son más hábiles, más creativos en otra área, tal vez se relacionan mejor, hay otros que tienen una memoria prodigiosa. Cuarto, desánimo constante. Estar desanimando a los niños con palabras que son desalentadoras para ellos. Y aquí, por supuesto, estamos hablando en un contexto cristiano, pero nunca los niños deberían recibir palabras como, pues eres tonto, o por qué no entiendes, o dónde dejaste la cabeza. Son palabras que de nuestro vocabulario como creyentes no deberían salir ni ante los niños ni ante nadie, sino palabras que realmente puedan ser de edificación. Número 5, padres que no se esfuerzan por sus hijos y les hacen sentir como un estorbo en su plan. Padres que no se esfuerzan por sus hijos y los hacen sentir como un estorbo en su plan. Todo el tiempo le hacen sentir al niño como, es que tú estás estorbando mi comodidad, tú estás estorbando mi plan, tú dañaste lo que yo tenía planeado. Y finalmente lo que hacen es mostrarles, sabes que tú ni siquiera mereces mi esfuerzo, mi trabajo. Criar niños demanda esfuerzo. Número 6, castigarles por cosas que no son pecaminosas. Castigarles por cosas que no son pecaminosas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque algunas veces podemos llegar a castigar a nuestros niños porque están actuando como niños. Un niño que apenas está aprendiendo a sentar en la mesa, es normal que pueda regar un vaso de jugo. Y a veces la disciplina puede venir no porque el niño pecó, sino porque dañó tu mantel o te regó en la ropa, pero es porque te está incomodando, pero no porque el niño está haciendo algo que va en contra del carácter de Dios. Necesitamos que si hay disciplina es porque ha desobedecido a sus padres y está entonces desobedeciendo a Dios. Por supuesto, si el niño es un niño de edad avanzada y regó el vaso de jugo porque está bailando en la mesa, pues eso es diferente, ¿cierto? Cada caso, cada edad, cada situación es particular con la crianza de sus hijos. Castigarles por cosas que no son pecaminosas. Y número 7, abuso físico o disciplinarles con ira. Por supuesto que la Biblia habla de la disciplina y habla de la vara específicamente, pero esto nunca tiene que hacerse con ira o como un maltrato físico a los niños. Realmente simplemente lo que se está haciendo es que el niño pueda conectar. Siempre que peco, siempre que desobedezco, hay unas consecuencias que me generan dolor, hay unas consecuencias que me generan algo desagradable. Así que la disciplina no es por causarle dolor a los niños. Nunca puede haber abuso físico contra los niños, pero eso no quiere decir que no pueda haber corrección como instruye la palabra. Algunos elementos más acerca de la crianza de hijos, ya saliendo de estos puntos que les comento de MacArthur. Algunos elementos que son importantes, formas positivas para no provocar ira en nuestros hijos, no siendo hipócritas. Un papá hipócrita genera ira en sus hijos, porque se les dice una cosa, se les predica una cosa, pero lo que ellos ven es una cosa completamente diferente. Necesitamos enseñarles por medio de nuestro ejemplo, inculcar en ellos lo que tiene valor eterno. Estamos en las formas positivas de no provocar ira en nuestros hijos, no siendo hipócritas, inculcando en ellos lo que tiene valor eterno. Y este tercer punto ahí es que nuestro hogar debe estar lleno de momentos agradables con nuestros hijos. Qué lindo esto, poder pensar que realmente cuando viene la disciplina para nuestros hijos, esos son los momentos, como unos momentos particulares, pero lo común que el niño puede experimentar en la casa es gozo, alegría, risa, juegos. Eso es lo que el niño experimenta y él puede diferenciar realmente la disciplina cuando viene, porque lo común del hogar es que todo ha sido de alegría y gozo. Así que debemos fomentar eso, fomentar tradiciones que sean lindas en casa, cosas donde pueden generar compañerismo,
comidas que comen en su hogar, en su familia, prácticas que hacen como familia y que les fortalecen. Nuestro hogar debe estar lleno de momentos agradables. Permitir que cometan errores, permitirles que cometan errores, es otro de los puntos que está ahí. Lo que quiero decir con eso es que ellos no piensen que solamente son aceptados si actúan perfectamente. Reconocer nuestros errores y pedir perdón es un punto importante. Si usted quiere enseñarle a sus hijos que el ser humano es pecador y que necesita pedir perdón, pues la mejor manera va a ser ejemplificándolo. Y cuando usted peque contra ellos, cuando usted se equivoque, poder ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, eso que yo hice fue pecaminoso, eso no agrada al Señor. Ellos van a querer aprovecharse un poco, pero estamos llamados a instruirles y a enseñarles y decirles, mira, yo soy igual que tú, otro pecador que necesita de la gracia de Jesucristo. Esa es la forma. Recuerden que no estamos criando moralistas, estamos criando hombres y mujeres de Dios, y para eso necesitamos confesar nuestro pecado, ganar su confianza para que se sientan libres de preguntarnos cosas difíciles a nosotros, ganar su confianza, que ellos sientan que pueden hablar con nosotros, que ellos sientan que pueden venir y preguntarnos las cosas más complejas y que nosotros no nos vamos a escandalizar, sino que no van a ir a buscar esas respuestas con los amiguitos del colegio, con los amiguitos del barrio, sino que pueden venir con confianza delante de su papá, de su mamá y preguntar lo que tengan que preguntar. Y saben, para eso necesitamos prepararnos. A veces van a venir con preguntas de la Biblia y necesita entonces usted estar estudiando la palabra de Dios para poder contestar. Pero a veces van a preguntarle cosas de su cuerpo, de la sexualidad, de la política, de lo que vieron en un comercial, de lo que vieron en una valla. Y la respuesta no es, no, de eso no hablamos aquí. Bueno, ¿saben qué? Si usted no habla con ellos, alguien más les va a contestar la pregunta. Alguien más les va a contestar la pregunta. Así que lo mejor es que nosotros estemos listos y preparados para contestarles. Esto es cómo evitarles ira, y ahora vamos a ver la instrucción desde la parte positiva. ¿Qué es lo que dice? Criarles en la disciplina. Debemos criarlos en la disciplina. Literalmente significa esta expresión, criarles en la disciplina, inculcar en su mente. Nosotros debemos inculcar cosas en su mente. ¿Y qué es lo que debemos inculcar? Pues la palabra de Dios. Necesitamos inculcar en ellos, criarles en la disciplina del Señor, es inculcarles la palabra de Dios en todas las áreas. Inculcar en los niños quién es el creador del universo. Inculcarles a los niños que Génesis capítulo 1 es literal. Inculcarle a los niños que tenemos un Dios soberano que gobierna todo sobre este universo. Enseñarles a los niños a que piensen bíblicamente acerca de este mundo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Instruirles en la disciplina del Señor. Y hace unos días tuve una conversación con Santi y realmente no pongo los ejemplos de mi casa porque sea la ejemplar en la crianza de los hijos, sino porque pues es lo que tengo más cercano. Pero me llamó la atención, estábamos hablando estos días, Juli le cortó el pelo a Santi y entonces Santi ha querido leer toda esta semana la historia de Sansón. Toda la semana que quiere Sansón, que el que le cortaron el pelo. Y fue bien lindo porque estaba leyéndole la historia de Sansón y fue una oportunidad para empezar a hablarle y decirle, ¿sabes qué, Santi? Yo creo que un día tú te vas a enamorar y tú tienes que ser un hombre de Dios. Tú tienes que crecer como un hombre de Dios. Y no puedes ser un hombre gobernado por las pasiones como Sansón, que simplemente se dejó cautivar por una mujer seguramente linda, pero que no era una mujer de Dios. ¿Y sabes tú qué tienes que buscar, Santi? Después de que tú seas un hombre de Dios, tú tienes que buscar una mujer de Dios. Pues yo no sé qué tanto estaba entendiendo, pero es lo que estoy inculcando en su mente desde pequeño, enseñándole. ¿Y saben qué? Con eso no garantizo que Santi va a ser salvo. Con eso no garantizo que él va a llegar al Señor, porque la salvación es del Señor. Él es soberano, Él es el único que puede hacer su obra y dependemos completamente de su gracia. Pero de lo que nosotros respecta, vamos a inculcar en su mente el camino del Señor, la disciplina del Señor. Y finalmente, debemos criarlos en la amonestación del Señor, en la amonestación del Señor. Y les pido que terminemos en Proverbios 29.
Proverbios capítulo 29, versículo 15, y se los leo. La vara y la reprensión dan sabiduría. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Nosotros como padres somos los llamados a restringir el pecado de nuestros hijos hasta que lleguen a Cristo. Debemos ayudarles a aprender a escoger lo correcto, lo que glorifica a Dios. Y quiero decirles que esto de la crianza de los hijos hay muchísimo que decir, pero se nos ha concedido unas almas y nuestro objetivo es llevarlas a Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Él lo va a hacer en su soberanía, pero que nosotros no seamos un estorbo, que nosotros no estorbemos, sino que más bien seamos el medio de gracia que Dios utiliza para que nuestros niños lleguen a Jesucristo. ¿Oramos?